Buenos días. El título del video de hoy es mi opinión sobre el primer libro de Reyes. Obviamente parte 1 porque hay otro libro de Reyes. Este libro se puede resumir simplemente en dos cosas. Y repitiendo las palabras que los antiguos israelitas se la pasaban diciendo. Y honestamente es molesto cada vez que aparece en la Biblia. Tan cierto como, ellos se pasaban diciendo eso, tan cierto como que está escrito en la Biblia, el resumen de este libro es: los antiguos israelitas eran unos subnormales, y por otra parte el Dios de ellos no es amor. Y bueno, el libro comienza básicamente cuando ya el rey David está viejo y pues entre sus hijos se están queriendo disputar quién va a ser el que lo sucesione, creo que es la palabra, el que lo siga, el que se convierte en rey después de él. Y había uno que tenía el favor de gente poderosa en el reino, y ese ya estaba ahí como que, chacho, olvídate que ya, yo sé que yo voy a ser el rey, así que yo me siento en el trono del rey. Y bueno, el punto fue que una de las múltiples esposas de David, que quería que su hijo fuera el que se convirtiera en rey, pues habló con David y lo convenció, porque parece que David era otro simp, ¿verdad? Y le dijo: mira, que mi hijo Salomón, yo creo que él debiera ser el rey. Y allá fue David como tremendo simp y dijo: ok, Salomón va a ser el rey. Y entonces se hizo una serie de cosas que se tenían que hacer, ¿verdad? Eventos que se tienen que hacer normalmente para dejar saber de quién va a ser el sucesor. Y obviamente pues se hicieron con Salomón. Así que el otro, cuyo nombre no me acuerdo, se quedó, como dirían en Puerto Rico, arrollado. Lo dejaron con las ganas de ser rey. Y bueno, pues Salomón perdonó a su hermano, pero le dijo: mira, no te atrevas a lucirte de nuevo, porque yo sé, lucirte en Puerto Rico, hablando bien puertorriqueño, es como que volver a querer fastidiar. Y el individuo era tan y tan subnormal, ¿verdad? El otro individuo que ya se creía que iba a ser el rey, pero a fin de cuentas no terminó siéndolo. Se fue a hablar, no me acuerdo si fue con la madre de Salomón, pensando que Salomón no le iba a negar nada de lo que ella le pidiera a él. Y la cosa es que ese individuo le dijo a esa mujer, la mujer que fuera, mujer importante para Salomón, le dijo: mira, yo quiero que tú le digas que me permita que esta mujer, creo que era una moabita, yo no sé cuál es la cuestión con los moabitas, la importancia de esta gente, pero todo el mundo quiere a las moabitas, pues. Que sea mi mujer. Pero ¿qué sucede? Que esa mujer era una de las concubinas del rey. Y entonces cuando la mujer importante para Salomón le transmite ese mensaje, que mandaba el subnormal de su hermano, que no acababa de aprender, Salomón le dice:
que básicamente lo que ella le está pidiendo es básicamente que este subnormal siga fastidiando, ¿verdad? Porque para esa gente, los antiguos israelitas, el querer meterse con una de las concubinas del rey, básicamente es un reto al reinado de ese rey. Justo como había hecho uno de los hijos de David, quien también le quiso quitar su reino en el libro de Samuel número 2. Hijo de David que se acostó con todas las concubinas de David. Así de importante era la cuestión para esta gente. Y bueno, básicamente le dijo al subnormal de su hermano: te llegó la hora. Por fastidiar, no aprendiste, pues por subnormal te fuiste. Y bueno, pues al principio Salomón quiso ser un buen rey y pidió, en vez de pedirle cosas así de dame riquezas, dame poder a Dios, pues le pidió sabiduría para ser un rey justo. De ahí es que sale la historia esta de las dos mujeres que se ganan la vida acostándose con otros hombres. No voy a decir su nombre por si a YouTube le da con ponerse bien Snowflake, diciendo las palabras correctas. Esa historia de que dos mujeres estaban embarazadas, bueno, perdón, eran eso, trabajaban entre comillas, porque eso no es un trabajo, ¿verdad? En eso, solamente los progres dirían que eso es un trabajo, ¿verdad? Y bueno, el caso es que estaban embarazadas, ambas vivían juntas, ambas tuvieron su hijo, ambas dormían con su hijo. Una de ellas aplastó a su hijo mientras dormía con su hijo. Por eso es que no se recomienda que los padres duerman al lado de su hijo en la misma cama. Y pensó y dijo: espérate, que yo puedo cambiar mi hijo que exterminé accidentalmente por el hijo de aquella que también está durmiendo. Entonces cuando ella se levante, va a encontrar con su hijo, entre comillas, que no era el suyo, sin vida, y yo me voy a quedar con el de ella. Porque por lo menos, a diferencia de las mujeres empoderadas de hoy día, esa sí quería ser madre, por lo menos. Entonces pues bueno, el caso es que la que sabía que su bebé era el que todavía estaba vivo, pues fue a donde Salomón, y allá fue que se dio el juicio de que Salomón con su sabiduría dice: mira, pues como yo no sé de quién es el hijo, porque no tengo manera de saberlo, corten ese niño a la mitad, le dan una mitad a esta y una mitad a la otra. Y entonces la que no era la verdadera madre del hijo dijo, básicamente pues que se fastidie, mientras que la otra, que era la verdadera madre, dijo: no, por favor, no hagas eso, que permanezca vivo el niño. Y entonces, bueno, pues ahí Salomón supo quién era la verdadera madre y pues le dio su hijo a quien le correspondía correctamente, ¿verdad? Y usted pensará que Dios definitivamente le dio sabiduría a este hombre. Pero no, era otro subnormal más. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Antes de decir por qué era otro subnormal más, por eso es que digo que este libro se resume en subnormales y el Dios de ellos no es amor. Pues el asunto es que este individuo, ¿sabe? Que después que habían dicho que esa gente, los antiguos israelitas, no debían mezclarse, pero anteriormente a esta mezcla de la cual le voy a hablar ahora, habrían otros libros donde se hablaba de que esta gente se mezclaron y nada pasaba. En algunos casos sí pasaban cosas, en otros casos no, para que se entienda la incongruencia o la inconsistencia de estos libros.
Pues el punto es que, bueno, pues una de las personas con las cuales se casa Salomón es con una princesa egipcia para tener buenas relaciones con los egipcios y eso. Pero no fue la única. Salomón se casó con cientos de mujeres. Así eran esa gente, tú sabes. Eran igual que la gente de la religión de la paz. ¿Verdad? Entonces, pues, se casó con tantas mujeres que él había empezado bien, haciendo las cosas como su Dios manda, ¿verdad? Solamente adorando a su Dios, que por cierto, su Dios le habló 2 veces. O sea que no estamos hablando de que este individuo, que era supuestamente sabio, no sabía nada sobre su Dios, sino que él había tenido directamente conversación con su Dios. Una de las cosas que él empieza haciendo bien, ¿verdad? Para los hechos de su Dios, es construir este megatemplo que hizo, que en eso se pasan como 10 libros hablando de la descripción del megatemplo bien estilo los megachurches las mega iglesias que hacen hoy día estos motivadores, porque realmente no hablan de la Biblia, que se ponen a motivar a la gente que van a sus iglesias. Generalmente son de iglesias protestantes, ¿verdad? En Estados Unidos y en Puerto Rico se da esto también, ¿verdad? Pues el punto es que como 10 libros, estoy siendo sarcástico, pero se toman una cantidad extensa de tiempo hablando de la descripción de este megatemplo que le construye al Dios verdadero. Pero pasa los tiempos, y a pesar de que este individuo supuestamente sabio, que había supuestamente sido bendecido con sabiduría, y había hablado directamente con su Dios en 2 ocasiones, como otro simp que era, pues subnormalmente empezó por eso es que obviamente no podía ser un sabio, porque un sabio, habiendo hablado con su Dios, no hubiese caído en la trampita en la que caen todos los simps. Hay un dicho en Puerto Rico que dice: más jala un pelo de allá abajo en las mujeres que 10 bueyes o algo así, qué sé yo. Es un dicho algo así que dice, pues así son los Sims. Y él pues se dejó llevar de sus mujeres, y entonces empezó a adorar otros dioses y eso, y perdió el favor de su Dios. Entonces completó su reinado, pero Dios decidió dividir el reino que David tenía originalmente, que heredó Salomón. Y en honor a David, que a pesar de haber sido otro subnormal, que hizo un montón de actos criminales y subnormalidades, aún así Dios lo veía con buenos ojos. En honor a David decidió dejarle, si mal no recuerdo, un área pequeña del reino a uno de los descendientes de Salomón, y la mayor parte del resto se la dio a otro a quien Dios ungió como su elegido, que se llamó Jeroboam o algo así. Sí, Jeroboam. Boam con N al final, no M. Y bueno, pues Jeroboam también empezó bien. Están las cosas bien, todo chévere, qué sé yo. Pero este individuo, como era otro subnormal más, ¿verdad? Porque esa gente eran un chorro de subnormales. Comenzó a hacer otra serie de cosas
que a su Dios, que es el mismo Dios de Salomón, el mismo Dios de David, el mismo Dios de Saúl, etcétera, etcétera. Pues como otro subnormal más en la cadena de subnormales, pues empezó a adorar otros dioses, ¿verdad? Y la cuestión es que se nota que en este libro, de por sí, tienen una competencia entre el Dios del Viejo Testamento con Baal. Porque esa gente son un chorro de subnormales, ¿verdad? Baal no hace nada porque no puede hacerlo, porque y digo, estoy siguiendo la narrativa. Acuérdense que yo estas historias no me las creo. Pero para los hechos, ¿verdad? Baal no hace nada, nunca ha hecho nada porque no existe. Sin embargo, el Dios de ellos sí ha hecho un montón de cosas y aún así ellos insisten con fastidiar, ¿verdad? Con ser subnormales y seguir a Baal, el supuesto Dios que no hace nada porque no existe, ¿verdad? Así de es que hay que ser bien subnormal, de nuevo, siguiendo la narrativa de estos libros. Y bueno, pues se molestó con él. Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo les quiero mostrar algo para que ustedes vean la otra parte, la parte que no tiene que ver con los subnormales, ¿verdad? Que es la mayor parte de este libro. Pero para que ustedes vean parte, porque hay muchas otras partes de actos similares a este que les voy a presentar, pero dicho por las mismas palabras del Dios de esa gente. Sucede que la esposa de Jeroboam se había disfrazado y entonces allá se lo encontró esta mujer que era ciega. Ella no sabía. A toda ella no iba a saber quién se le iba a presentar de frente, ¿verdad? Digo, a menos que le conociera su voz, ¿verdad? Claro está. Pero el punto es que Dios le habló a esta mujer ciega y le dijo, mira, yo sé, esto es otra cosa. Si este Dios sabía las cosas que las personas iban a hacer, por dónde iban a ir, etcétera, etcétera, entonces, ¿cómo es que ese Dios elige a personas que él sabe que a fin de cuentas le van a fallar? No estamos hablando solamente de los reyes, sino estamos hablando de anteriormente a los reyes, estamos hablando de jueces y en general a ese pueblo como tal. Él sabía que ellos le iban a fallar, sabían lo que iban a hacer, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que Dios sabía que iba a hacer era que esta mujer iba a ir disfrazada y esta mujer ciega se iba a encontrar con ella. Y sabiendo esto, Dios le dice a esta mujer ciega que cuando se le presente esta mujer que está disfrazada, que el hecho que esté disfrazada, total, para la mujer ciega es irrelevante porque la mujer no puede reconocer quién es la mujer, esté disfrazada o no. Le dice que le diga a esta mujer, esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. Yo te elegí de entre tu gente para hacerte líder de mi pueblo de Israel. O sea, esto era un mensaje que esta mujer ciega le iba a dar a esta mujer disfrazada para que esa mujer disfrazada se la diera a Jeroboam. Entonces, le arrebaté el reino a la casa de David y te lo di a ti, como había dicho ahorita. Pero tú no has sido mi siervo. Pero tú no has sido como mi siervo David, que obedeció mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que está bien en mis ojos. Claro está que eso no es cierto, porque David hizo muchas cosas que no estaban aprobadas ante los ojos de Dios. Una de ellas, haberse metido con una mujer y haber, en vez de actuado en contra de los
pecadores, David y esa mujer decidió exterminar al hijo inocente que estos dos tuvieron. Esto yo lo hablé en mi video anterior, ¿verdad? Pero bueno, incongruencias de estos libros. Tú te has portado peor que todos los que hubo antes de ti. Esto es para que usted vea que ese Dios que sabe todas las cosas, cómo la gente las va a hacer, etcétera, etcétera, y sin embargo sigue eligiendo subnormales. Y perdonen que siga haciendo interjections, ¿verdad? Interrupciones en lo que estoy leyendo, pero es que bueno, no me queda otra. Al leer estas cosas me quedo como que wow. Anyways, te hiciste otro Dios, imágenes de metal, obviamente refiriéndose a Baal, para provocarme, y fue a mí a quien le diste la espalda. Por eso voy a mandarle una calamidad a la casa de Jeroboam. Exterminaré de Israel a todos los hombres. Cuando habla de hombres no se refiere obviamente de hombres. Cuando se habla de hombre, el hombre, ¿verdad? El hombre incluye a mujeres. Esto es para que les feministas tampoco se ofendan, ¿verdad? O sea, está hablando de que exterminará a todos. Dice, exterminaré de Israel a todos los hombres de Jeroboam, incluidos los indefensos. Qué Dios tan amoroso, ¿verdad? Entre los indefensos y los débiles. O sea que obviamente aquí está hablando de personas ancianas, ¿verdad? Niños, infantes, mujeres embarazadas. Qué Dios tan amoroso. Barreré por completo a todos los de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que no queda nada. Así ese Dios ve a las personas, como literal caca. A los de Jeroboam que sean exterminados, en la ciudad se los comerán los perros, y a los que sean exterminados en el campo se los comerán las aves del cielo, porque así lo ha dicho ese Dios tan amoroso que se llama Jehová. Esto es una de las muestras escritas de las tantas cosas que yo he hablado a través de mis varios videos que he hecho y que seguiré haciendo sobre tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento. Durante el resto del libro, pues básicamente se nos habla de después de este rey subnormal vino este otro rey subnormal. Después vino este otro rey que fue bueno, después vino este otro rey que fue subnormal. Y el punto es que hay un montón de reyes irrelevantes que se mencionan en esta historia, de la cual la mayoría de esos reyes fueron un chorro de subnormales. Pero entre esos reyes, bueno, pues se nos habla de otros eventos donde pues el Dios de ellos se ofendió porque ellos seguían haciendo las mismas subnormalidades que otros subnormales antes de ellos habían hecho, y los continuó exterminando. Así y los barrió como se barre esto, ¿verdad? Hasta que no queda nada. Así. De esto se habla varios casos. Y bueno, pues termina el libro con Elías. Perdón, espera, antes de entrar a Elías, porque Elías fue un profeta. Otra prueba más del amor de este Dios de ellos. Resulta que antes de Elías había otro profeta que eligió Dios, porque Dios sigue eligiendo gente que él sabe que van a actuar de una manera, y aún así los elige. Bueno, pues el punto es que eligió a este profeta, y este profeta tuvo una interacción con un rey, y bueno, el profeta, gracias a los poderes de Dios, hizo varios
milagros. Uno de esos milagros lo realizó con ese mismo rey. Pero Dios, su Dios le había dicho, mira, a este sitio que tú vas a ir, en el cual tuvo la interacción con este rey, tú no vas a comer pan, tú no vas a tomar agua ahí, y tú vas a seguir tu camino después que salgas de ahí y no vas a regresar por donde viniste. ¿Verdad? Y entonces él sabía eso, el profeta sabía eso. El rey, después de haber visto este milagro, pues le ofreció comer pan en su casa. Y el individuo pues no aceptó, pues, sabiendo lo que su Dios le había dicho. Entonces, el punto es que como el individuo pues hizo esta cuestión milagrosa ahí, la gente del pueblo se enteró. Y este supuesto había en el pueblo un supuesto profeta, un anciano, que al enterarse quiso conocer al profeta que Dios eligió. Y entonces, bueno, pues le preguntó a gente que habían visto a ese individuo irse. Le dijo, mira, ¿por dónde fue que este individuo se fue? Y entonces allá tomó el mismo camino que tomó el profeta Se lo encontró en el camino descansando. Y entonces le invitó también a comer pan y tomar agua en su casa. Y entonces ahí el profeta le dijo, no, porque es que no puedo, porque Dios me dijo esto. Pero ¿qué pasa? Que el anciano, que también era un supuesto profeta, le dijo, no, espérate, que yo también soy profeta. Y Dios me envió un ángel y me dijo que te dijera que vinieras conmigo para que comieras pan y tomaras agua conmigo. Y allá fue el individuo, comió pan, tomó agua. Y entonces Dios se molestó y se molestó con el profeta al cual él le había dicho, mira, no comas pan, no tomes agua de este lugar, ¿verdad? Y entonces después que se fue el profeta, que de hecho el anciano le dio su burrito para que siguiera el camino en burro, pues Dios, ese Dios tan amoroso, le envió un león y el león lo exterminó. Pero no lo exterminó para comérselo, sino que lo exterminó y ahí se quedó sentado al lado del cuerpo del individuo y al lado del burrito, al cual tampoco atacó, porque la misión del león mandada por ese Dios amoroso fue que exterminara a este individuo. ¿Por qué? Porque el individuo fue engañado por un viejo que le dijo que un ángel le había dicho que sí, que podía venir y comer agua, tomar agua y comer pan. Y a ese viejo no le hizo nada. Ese viejo amoroso que engañó y digamos que blasfemó, se atrevió a decir que un ángel mandado por Dios dijo que era que ahora tú puedes hacer esto. Al viejo no le hizo nada. Miren qué amoroso es el Dios de esa gente. Y bueno, pues nada, de nuevo termina con otro profeta que es Elías. Elías hace otra serie de milagros. Entre esos milagros, pues, qué sé yo, unas cosas ahí de que había una sequía y entonces termina la sequía gracias a Elías. Pero Elías se busca el odio de esta mujer que era esposa de un rey, que es la infame Jezabel. Por eso es que se habla mucho de Jezabel, que era una mujer que le encantaba conspirar en contra de otros. Y bueno, pues la tenía con Elías. Elías sabía que querían exterminarlo y estaba temeroso. Y habló con Dios, ¿verdad? Porque él sabía que lo querían exterminar. Y una de las razones por las que lo querían exterminar eran porque Elías
logró que mediante el poder del Dios amoroso, que como 450 religiosos de ese Baal, ¿verdad? Pues que fueran exterminados, pues que se ganó el odio de Jezabel entre una cosa y otra, pues estaba siendo perseguido. Y ahí en eso termina el primer libro de Reyes. ¿Y qué yo creo de este libro? Que no me creo nada. Que de nuevo, yo creo que este es un libro que está escrito precisamente para un grupo de gente en específico, que era para mantenerlos atemorizados. O sea, que ellos crean en algo no por convicción, sino por temor verdadero, como la legítima definición de la palabra. No respeto, sino por terror, miedo que le tenían a este Dios que supuestamente los dirigía. Eso es lo que yo creo. Que por otra parte, de lo que está escrito en estos libros ser cierto, pues entonces, de nuevo, como dije ahorita, ese Dios, sabiendo todas las cosas que la gente iba a hacer, como ellos pensaban, etcétera, 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 seguía seleccionando mediocres, que él sabía que eran unos mediocres, que supuestamente les daba sabiduría, pero seguían siendo mediocres. Por ende, eran un chorro de subnormales, a favor de un pueblo de subnormales y con deseos de exterminio de personas inocentes, que ya fuera porque fueron engañados o simple y sencillamente no hicieron nada malos. Este Dios amoroso, entre comillas, decidió exterminarlos porque le dio la gana. De nuevo, de ser cierto lo que está escrito en este libro. Así que usted tómelo como usted mejor le parezca, ¿verdad? Estos videos, de nuevo, están hechos, son una serie de videos que yo he hecho para hacer que la gente piense, no sean fanáticas. Porque este libro es un libro que ha durado siglos, milenios, y tiene a una serie de gente convencida de cosas a las cuales no le han dado casco al tema. Así que habiendo dicho eso, si los he hecho pensar, me gustaría que comparta este video. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo.